Durante siglos, la idea parecía lejana. La reconstrucción del templo en Jerusalén era solo una profecía, susurrada entre voces, guardada por rabinos, ignorada por el mundo. Pero algo cambió, y cambió rápido. 5 novillas rojas perfectas fueron traídas en avión, bajo supervisión ritual. Instrumentos de oro puro ya están listos. Sacerdotes descendientes de Leví están siendo entrenados. Y la mayor estructura religiosa de la historia ya tiene planos aprobados. Lo que parecía una leyenda, ahora es un proyecto. Lo que era símbolo, ya tiene fecha. Y lo que está a punto de ocurrir, moverá mucho más que piedras. Porque según la profecía, el templo debe volver para que el hombre de perdición se revele. Y antes de que él se siente, las cenizas de la novilla roja deben ser quemadas. Cuando esa ceremonia ocurra, el tiempo profético será empujado hacia adelante y no habrá retorno. El templo será purificado y la cuenta regresiva final comenzará. Y entre la caída y el fuego, tendrás que pasar por el valle de la redención. Durante casi 2000 años, permaneció suspendido en el tiempo. El ritual más enigmático de la Torá, la quema de la novilla roja, fue interrumpido. No por decisión humana, sino por imposibilidad divina. El mandamiento era claro. La novilla debía ser absolutamente roja, sin mancha, sin defecto, y jamás haber llevado un yugo. Durante siglos, encontrar un solo animal con tales características ya era considerado improbable. El mundo moderno jamás imaginó que aparecerían 5. En septiembre de 2022, esas novillas cruzaron el océano. Salieron de Texas bajo estricta inspección rabínica y llegaron a Israel con un destino único: ser sacrificadas para que, con sus cenizas, los sacerdotes puedan ser purificados. Ningún objeto sagrado puede ser tocado. Ningún altar puede ser levantado. Ningún sacrificio puede ser aceptado hasta que ese ritual esté completo. Sin purificación, no hay templo. Sin templo, no hay cumplimiento. Lo que muchos ignoran es que todo esto ya ha comenzado. Las cenizas que harán santo nuevamente el lugar están a punto de ser preparadas, y con ello, la línea entre profecía y realidad se desvanece. Porque antes de que el hombre de perdición se manifieste, el templo debe estar listo. Y antes de que el templo funcione, el ritual debe suceder. Es ese fuego antiguo, casi olvidado, el que ahora reaviva el tiempo final. No son figuras del pasado, no son personajes de algún manuscrito antiguo. Están vivos, respirando en Jerusalén. Hombres que llevan un legado olvidado, la sangre de Leví. Desde la llegada de las novillas, el entrenamiento se ha intensificado. No se trata solo de aprender un ritual, sino de revivir una orden sacerdotal silenciada desde el año 70 después de Cristo, cuando el segundo templo fue destruido. Estos sacerdotes son elegidos con criterios estrictos. Deben probar su linaje por medio de genealogías y en muchos casos con pruebas genéticas. Pero eso es solo el comienzo. Lo que los califica ante la ley bíblica no es el nombre, es la pureza. Son instruidos en las leyes de pureza ritual, aprenden cada detalle sobre los sacrificios, las bendiciones, los gestos, las restricciones. Estudian el Talmud, la Torá y los registros rabínicos que han sobrevivido al tiempo y a la dispersión. En centros de entrenamiento instalados en los alrededores de Jerusalén, los sacerdotes en preparación practican con réplicas de los utensilios sagrados. Reconstruyen con precisión ceremonias que no son representaciones. Son ensayos reales para un templo real. Lo más impresionante es el nivel de dedicación. Muchos de ellos son médicos,
ingenieros, empresarios, han dejado parte de sus vidas comunes para prepararse para un llamado ancestral. En 2015, realizaron una recreación completa de la ofrenda de Pesaj, la primera en casi 2000 años. Cada movimiento fue estudiado, cada paso ejecutado como si el templo ya estuviera en pie. La carne del cordero fue inspeccionada, el método de sacrificio seguido al pie de la letra, las oraciones recitadas como en los días de Moisés. No hay improvisación, no hay simbolismo. Estos hombres no están ensayando el pasado, están anticipando el futuro, y cuando el templo esté listo, ya sabrán qué hacer. El culto volverá a elevarse en humo, y con él, el mundo se dará cuenta de que la espera ha terminado. No se trata de un museo, no se trata de arqueología. Lo que se está forjando en Jerusalén no son réplicas, son instrumentos funcionales creados para uso inmediato en cuanto el templo se levante. Más de 60 objetos sagrados ya han sido completados, moldeados según instrucciones bíblicas milenarias. La menorá de oro puro, con casi 45 kilos, no es un adorno. Fue hecha para encenderse. El altar del incienso está listo para quemar las especias descritas en Éxodo. Cada trompeta de plata produce el sonido exacto que debía resonar en los días santos. Estos objetos siguen medidas específicas basadas en unidades antiguas, como el hin, interpretado hoy como unos 6 litros. Nada ha sido dejado al azar. Los artesanos estudiaron fuentes rabínicas, excavaciones, tradiciones orales. Trabajaron con una precisión obsesiva, como si cada fallo pudiera invalidar no solo el objeto, sino el propio regreso de la adoración. Junto a esto, se recogieron piedras en el desierto. No cualquier piedra. Cada una debe estar libre de marcas de herramientas de hierro, según la orden de Deuteronomio. Son piedras que no fueron talladas por manos humanas, solo moldeadas por la naturaleza, y por eso consideradas dignas. Servirán como base para el altar del templo. Fueron recolectadas manualmente, identificadas, catalogadas. Muchas de ellas provienen de lugares sagrados, el monte Sinaí, el Jordán, el mismo monte de los Olivos. Estas piedras no son simbólicas, son una exigencia directa de la Torá. Sin ellas, el altar no puede ser santificado. Sin altar, no hay sacrificio. Sin sacrificio, no hay expiación. Por eso todo se está haciendo en silencio, pero con urgencia. Porque cuando el altar sea montado y los utensilios consagrados, cada pieza estará en su lugar, lista para dar inicio a la operación del templo. Y ese día, lo que parecía una profecía lejana, dejará de ser texto. Se convertirá en realidad sólida, hecha de oro, piedra y sangre. El templo está listo para regresar. Los objetos están terminados, los sacerdotes entrenados, el altar separado, pero hay una barrera visible, sólida, ineludible, la cúpula de la roca. Erigida en el año 691 después de Cristo, ocupa el lugar exacto donde se encontraba el Santo de los Santos, el punto más sagrado del templo original. Para el Islam, es uno de los lugares más reverenciados del planeta. Para el judaísmo, es el centro del mundo. Y es sobre ese mismo suelo donde debería construirse el tercer templo. Aquí es donde la profecía choca con la política. Ninguna excavación, ninguna piedra, ningún plano puede ejecutarse sin provocar una respuesta global. La simple idea de tocar la cúpula ya ha generado amenazas, protestas y temor de guerra. Por eso, todo permanece en espera, silencioso por fuera, pero ardiendo por dentro. Aún así, los planes continúan. Se han finalizado modelos arquitectónicos, planos adaptados a la legislación moderna, con infraestructura,
ventilación y medidas de seguridad. Incluso existen versiones alternativas, en lugares adyacentes, listas para usarse en caso de que el espacio central siga siendo inaccesible. Pero los religiosos más radicales afirman, el templo solo puede ser construido en el lugar exacto donde Dios estableció su nombre. Cualquier desviación es profanación, y según los textos proféticos, ese obstáculo será removido, no por diplomacia, sino por juicio. Nadie sabe qué desencadenará ese movimiento: un colapso, un ataque, un terremoto o una negociación que nadie esperaba. Sea como sea, los preparativos no se detienen, porque todos saben que, en el momento en que el espacio sea liberado, la construcción puede comenzar de inmediato. Y cuando se coloque esa primera piedra, no habrá forma de contener las consecuencias. El templo no será solo un edificio, será una señal, una chispa, una línea divisoria entre eras. El templo aún no ha sido construido, pero ya respira. Las novillas rojas están siendo monitoreadas en secreto. Cada una de ellas representa más que un animal sagrado. Representa un detonante, una llave ritual, la señal de que el ciclo final ya no es teoría. En paralelo, los sacerdotes siguen siendo entrenados con una precisión milimétrica. No hay espacio para el error. Cada gesto, cada palabra, cada paso está siendo ensayado como si el orden del culto pudiera comenzar en cualquier momento. Y puede, porque los instrumentos ya están listos. Los vasos fueron moldeados en oro. Las trompetas han sido afinadas. El altar ya tiene sus piedras separadas y no han sido tocadas por hierro. Todo eso está en pie, silencioso, pero operativo. Las vestiduras del sumo sacerdote fueron confeccionadas con tejidos bíblicos raros, teñidos con colores que estuvieron perdidos por milenios. El azul del techelet, el carmesí del tolaate, el púrpura del argamán, cada color redescubierto, restaurado y cosido como si el propio Éxodo se estuviera cumpliendo ante los ojos del mundo. Pero el mundo no lo ve. Los políticos dudan, los rabinos discrepan, el pueblo discute. Mientras tanto, las piezas siguen encajando, y cuando ocurra la purificación con la novilla, el templo dejará de ser una expectativa y se convertirá en un lugar funcional, esperando solo un trono. Ese trono, según la profecía, será ocupado por un impostor. El hombre de perdición no aparece sin templo, y el templo no opera sin purificación. Por eso, los ojos espirituales más atentos lo saben. El momento que se acerca no es solo religioso, es histórico, es espiritual, es apocalíptico. Durante siglos, todo parecía simbólico, pero ahora todo es literal, todo es concreto, todo es inminente. Cuando la novilla sea sacrificada, las cenizas serán preparadas. Cuando las cenizas sean consagradas, los sacerdotes serán purificados. Cuando los sacerdotes estén listos, los rituales comenzarán de nuevo. Y cuando el altar vuelva a exhalar humo, el tiempo profético comenzará a acelerarse. Y lo que venga después de eso será imposible de detener. Las escrituras no dicen si va a ocurrir, dicen cuándo. Y las señales ya pasaron el punto de duda. La tierra se está moviendo. El conflicto se está acercando. El escenario está siendo iluminado. Y el templo será el centro de todo. Entre adoración y profanación, entre gloria y engaño, entre el trono de Dios y el trono del impostor, está surgiendo la estructura más esperada desde el libro de Ezequiel. Pero la mayoría solo lo notará cuando ya sea demasiado tarde, porque cuando el templo sea purificado, la cuenta regresiva final comenzará, y entre la caída y el fuego, tendrás que pasar por el valle de la redención.